Les quería comentar, para los que me siguen, pues seguramente saben que hablo bastante sobre la bolsa de valores acá en Estados Unidos. Yo vivo aquí en Houston y tengo un portafolio bastante variado en un broker que se llama E-Trade, que lamentablemente está bastante limitado mejor dicho, restringido en Sudamérica. Así que a finales de marzo, abril, hablando con mi estimado Luis Sesgo de ya Luis Espinosa, perdón, me confundí con el nombre de Twitter. Luis Espinosa en Ecuador me decía que de su experiencia ahí como profesor se había dado cuenta que no hay mucha información y no hay mucho interés por la falta de información sobre la bolsa de valores ahí en Ecuador. Y hablando con otros amigos, yo pues por mi anterior empleo tuve la oportunidad de vivir en Colombia, en México y de viajar también. Conozco mucha gente ahí en América del Sur y en México. Hablando con amigos de otros países me decían lo mismo. Lo que me di cuenta es que, por ejemplo, en Brasil sí hay una cultura, entre comillas, de gente que invierte. Hay bastante gente, sobre todo si lo comparamos relativamente a otros países de América del Sur, hay bastante gente que invierte en bolsa de valores. De hecho, en la cuenta de Instagram que me abrí con un proyecto que tengo yo, después les hablaré un poco de eso, sigo a bastantes cuentas de Brasil y está bastante avanzado y tienen bastante entendido. La gente que está en bolsa tiene un conocimiento por encima del promedio y superiormente avanzado al que normalmente podríamos ver en Ecuador o en Perú o en Bolivia. Y les digo, yo creo que era más por el desconocimiento. Y uno de los obstáculos que les impide invertir a la gente ahí, hablemos exclusivamente de Ecuador, es los mitos que hay alrededor de la bolsa de valores. Y uno de esos es el miedo cuando confundes a la bolsa de valores con un casino. La gente cree que entrar a la bolsa de valores es entrar a apostar, como entrar a un casino, y tú le pones ahí tratando de que gane el número o el color al que le apostaste, y no es así. Aunque muchas veces puede parecer, y aunque hay formas de inversión en las que el azar sí juega un papel muy preponderante, sobre todo la gente que hace inversiones a diario, en inglés se llaman los day traders, que se pasan al frente de la pantalla horas. Y incluso hay algunos que ahora está muy popularizado el tema del trading por algoritmos. Y eso es básicamente programan. El objetivo de eso es quitar el factor emocional psicológico. Entonces lo programan, crean un programa que le dicen, ¿sabes qué? Cómprame acciones de tal cuando tal empiece a subir 1% en los últimos 10 minutos. Entonces el programa se ejecuta y te compra las acciones, ¿no? Pero bueno, ese no es mi campo, el campo en el que yo estoy invirtiendo. Simplemente he estudiado esto también para saber sobre todo. La manera más efectiva de mitigar el riesgo que siempre va a existir cuando inviertes en bolsa de valores es invertir a largo plazo y es diversificar, ¿sí? Así que voy a conectar con lo que estaba hablando anteriormente. En Latinoamérica creo que hay esa idea de que es un casino. Uno entra a la bolsa de valores como apostarle a un caballo ganador o como una carrera de caballos, y no es así. Y puedes hacerlo, por supuesto, como les digo, ¿no? Pues si tú quieres entrar y tienes el tiempo de estar invirtiendo 2-3 horas al día, pues hazlo, ¿sí? Lo que tienes que entender es que hay bastante riesgo, puedes tener bastante recompensa, pero también puedes perderlo todo. Si quieres más bien tenerlo o verlo como un ingreso pasivo y como una inversión a largo plazo para protegerte, ya sea de la inflación, para diversificar tus ahorros entre tener un poco de efectivo en el banco, que siempre es recomendable, un poco puede ser en criptomonedas, que ahora están bastante de moda. Veo conectado a Juan Fernando, gracias por unirte. Juan Fernando sabe y habla mucho de eso y tiene un amplio conocimiento y les puede asesorar en eso también, en lo de cripto. Y otra parte en bolsa de valores. Y dentro de la bolsa de valores, tú también puedes diversificar. El otro día me preguntaba alguien, yo quisiera comprar acciones de Tesla. Yo le decía, ok, si tienes solo para comprar acciones o una acción de Tesla, puedes empezar por ahí, no hay ningún problema. Pero sí sería bueno que estudies un poco más
para que diversifiques, para que no pongas todos los huevos en la misma canasta. Si se cae tu canasta, pues se van a romper solo los huevos que están en esa canasta. Y esa es una forma de mitigar los riesgos. El otro mito que yo he visto viene en el sentido de que creen que la bolsa está más relacionada con la pérdida que con la ganancia. Y a largo plazo eso no es cierto. Es obvio que nadie te puede garantizar que vas a tener ganancias. Pero incluso estadísticamente hablando, si tú inviertes en las 500 compañías más grandes de Estados Unidos y las que les sigue un índice que se llama el S&P 500, si agarramos los 10 últimos años del S&P 500, el retorno anual, ¿sí? El retorno anual de esas inversiones es de 12%. Y si tú haces calculas cuánto tendrías si hubieses invertido hace 10 años en el S&P 500, si hubieses invertido $10,000 hace 10 años, en el 2011, hoy tendrías $31,000 con ese retorno anual. Ya saben que el interés compuesto es una cosa tan maravillosa que tú vas compounding, voy a utilizar mucho Spanglish, disculpen, voy a tratar de minimizar los términos en Spanglish, y de esa manera tú vas creciendo, se va evaluando, se va apreciando, perdón, es el término, tus inversiones a medida que pasa el tiempo. Y esta relación, $10,000 en 2011 a $31,000 en 2021, es sin contar los dividendos que te paga este mismo fondo. El fondo que sigue, uno de los fondos que sigue al índice S&P 500, que, repito, es el índice que sigue a las 500 compañías más grandes de Estados Unidos. Las 500 compañías más grandes de Estados Unidos, ¿por qué invertir en ellas? Pues ya estoy invirtiendo en los winners. Esos 500 compañías entran a esta lista por un criterio preestablecido. Y ese criterio preestablecido es por un comité que hay de inversiones, de una compañía de finanzas, donde tienen un criterio para elegir quién está dentro de la lista y quién puede permanecer en la lista. Por ejemplo, uno de los criterios es que las compañías tienen que tener una sede en Estados Unidos, que tienen que tener un mínimo de capitalización de mercado. Me parece que el mínimo son 200 a 300 billones de dólares, o sea, 300 mil millones de dólares. Y otro criterio es que tienen que tener en los últimos 4 trimestres, tienen que tener en el neto, si hacen el neto de los 4 trimestres, tiene que ser positivo en sus ganancias, ¿ok? En ganancias positivas. Así que de entrada, cuando tú inviertes en un fondo, tú estás en este fondo en particular, tú estás invirtiendo en los fondos, en las 500 compañías ganadoras de Estados Unidos. Y esa es una de las cosas que yo siempre veo que ahí está Carla. Hola Carla, siempre recomiendo. Cuando alguien me dice, mira Omar, quiero empezar, ¿qué me recomiendas? ¿Qué me sugieres? Aquí un consejo que siempre le hago a todo el mundo es, nadie te puede decir qué comprar porque no conoce tu realidad, sin conocer tu realidad. Si ves los videos en YouTube donde hay gente comprándose un Ferrari, donde hay gente diciéndote, miren, yo metí $1,000 y ahora tengo 3 millones, ok, véanlo con muchísima cautela. Yo ya les digo, tengo 5 o 6 años invirtiendo en bolsa a largo plazo y he duplicado mi portafolio en todo ese tiempo, pero no me he gastado un solo centavo del portafolio. O sea, ese dinero que está ahí todavía lo voy a tener ahí porque mi objetivo no era sacarlo a 5 años y no tengo para comprar un Ferrari todavía. Así que véanlo con mucha cautela y comiencen invirtiendo en lo que ustedes conocen. En este caso, lo que siempre le digo a la gente que comienza a invertir es miren fondos que ya tienen una estrategia que es fácil de entender. Y a los que no tienes que estudiar compañía por compañía, cómo le va cada año, cómo le va cada trimestre, sino que el fondo lo hace por ti. Y tú lo que tienes que estudiar es la estrategia del fondo. Como les decía, en el caso del S&P 500, el fondo en el que yo tengo inversiones y el que siempre recomiendo, veo que hay gente en la audiencia que tiene que tiene inversiones en este fondo, es el V de vaca, VOO, que es el que sigue al índice, que está indexado a este índice. Entonces, tú sabes exactamente cuáles son las 500 compañías, tú sabes qué compañía
o qué tiene que hacer una compañía para mantenerse dentro de esas 500, y tú sabes que el gestor del fondo, porque hay una compañía a la que le compras tú acciones de ese fondo, está gestionando el fondo, pero tú sabes que ese gestor no va mañana a amanecer con el horóscopo bien y va a comprar acciones de una compañía porque su horóscopo lo dice, o va a vender acciones de su compañía porque hay un experto que salió en la CNN que lo dice. No, ese gestor va a comprar o a vender conforme a lo que le diga el índice, y el gestor no controla lo que dice el índice. Por eso es muy recomendable comenzar con inversiones en fondos indexados, porque, insisto, porque tú puedes entender el índice. Cuando me preguntan, Omar, y que, bueno, está bien, me voy a comprar el VOO, pero también quisiera invertir en acciones individuales, en compañías individuales, ¿cuáles me recomiendas? Ahí lo que yo les digo es, el primer ejercicio que tienen que hacer es el que yo hice cuando comencé a invertir, y alguna vez lo puse en Twitter. Cuando yo comencé a invertir, yo estaba consciente de lo que sabía, pero estaba sobre todo consciente de lo que no sabía, de lo que no conocía. Yo, por ejemplo, no conocía, me hubiese encantado conocer sobre los fondos cuando comencé a invertir en el 2015, que hubiese tenido muchos más fondos en mi portafolio. Pero entonces, ¿qué hice en ese momento? Conocía poco sobre la bolsa, y el ejercicio que les recomiendo cuando comiencen es, hagan una lista de compañías, confirmen que esas compañías cotizan en la bolsa de valores y háganse una pregunta simple: ¿qué tanto conozco a la compañía? Y el ejemplo que pongo, los 3 ejemplos que siempre les doy a la gente, que son de 3 industrias diferentes. El primero, Apple. Todos conocemos a Apple. ¿Cuánto más creería yo, en un ejercicio inicial, porque después tienes que limpiarte los sesgos, cuánto creo yo que Apple puede seguir en el mercado? Si yo quiero invertir en Apple y sacar mi dinero en los próximos 7, 8 años, Apple podría estar ahí en los 7 u 8 años, ¿qué tan seguro es? Y ahí comienzas a hacer un estudio un poquito más detallado, y podemos hablar después de eso. El otro ejemplo que pongo es Nike, que tal vez es un ejemplo incluso más fuerte que Apple, porque es menos probable que haya algo disruptivo en contra de Nike, porque Nike es algo físico, que me llega a mi casa, que me pongo en los pies, que me pongo en la camiseta, en el pecho. ¿Qué tan probable es que Nike se derrumbe? Probablemente los riesgos a los que Nike esté expuesto son el primero, que es a los que todas las empresas están expuestos, que es el riesgo político económico, que haya una pandemia mundial y que se caiga todo el mercado. Ese es uno que nadie puede controlar. Y el segundo riesgo al que en este ejemplo Nike tal vez esté expuesto es a que su gerencia cometa un error, pero garrafal. Y ahí viene mi otro comentario: las empresas no quiebran de la noche a la mañana a manera general, ¿sí? O sea, es muy poco probable que mañana lunes amanezca un titular en el periódico aquí de finanzas donde te diga Nike quebró. Es muy poco probable. Y ahí viene también la importancia de que tú revises cuando inviertes en acciones individuales que tú tienes que gestionar, hacer una revisión trimestral de tu portafolio, ¿no? Estamos hablando, insisto, de un inversionista a largo plazo. Entonces yo cada 3 meses abro mi portafolio. Bueno, tengo un poco más yo reviso tengo una base de datos aquí individual, pero yo cada 3 meses hago un ejercicio un poco más extenso de ver cómo terminaron ese trimestre mis acciones, cómo proyectan las ventas los siguientes 4 trimestres, qué cambios ha habido en la gerencia de la compañía. No tienes que conocer al gerente, ¿no? El gerente no tiene que salir en la televisión. No todos los gerentes de las compañías, los CEOs, son Elon Musk, ¿sí? Yo no sé el nombre, por ejemplo, del gerente de Nike. A mí me importa ver cómo está gerenciando su compañía. Entonces voy y veo los estados de pérdidas y ganancias, por ejemplo, de Nike, las proyecciones que Nike tiene en los próximos 3 o 4 trimestres, cómo fueron los resultados en el 2020 de Nike, cómo reaccionaron ante la pandemia, a qué deportistas Nike está auspiciando, con quiénes ha perdido auspicios, etcétera, etcétera, etcétera. Ese tipo de análisis más objetivos y menos sesgados son los que tienes que hacer cuando tienes acciones individuales. El tercer ejemplo es uno que todavía conocemos más, y luego les voy a hablar un poquito más de cuál es la diferencia entre los 3 en cuestión de retornos y de riesgo. El tercer ejemplo es Coca-Cola. Coca-Cola, si alguien en el público, aquí en la audiencia, no conoce Coca-Cola, mándenme uno de los emojis ahí, si alguien no conoce Coca-Cola. Creo que todo el mundo, y esto es literal, todo el mundo, estoy hablando del planeta Tierra,
conoce la compañía Coca-Cola. Y es una de las compañías, de hecho, que está en bolsa. Me parece que está un siglo o un poquito más en bolsa de valores. Y es una compañía a la que mucha gente recomienda tener acciones precisamente por esa estabilidad. La pregunta igual que tendríamos que volvernos a hacer es, en los próximos 10 años, ¿creen que ustedes, o qué tendría que pasar para que Coca-Cola quebrase, ¿no? Para que la Coca-Cola se vaya a la quiebra? Creo que tiene que pasar un hecatombe, algo súper extraordinario. Y otra vez, la Coca-Cola tiene mucho que ver también con un gusto particular. Pasa de familia en familia. Si en una familia tomaron Coca-Cola, los hijos van a tomar probablemente Coca-Cola. Cuando salgan de la casa van a seguir tomando Coca-Cola. Y cuando vemos también Coca-Cola cómo maneja la comunicación de valor, o sea, el marketing, vemos que son unos anuncios espectaculares. Siempre está la Navidad con el osito polar, con Santa Claus. Se han apropiado de hecho de Santa Claus, han aprovechado creo que el color rojo también. Y cómo han reaccionado también a las demandas del mercado, por ejemplo, sacando la Coca-Cola Cero. Ni se diga la Light tiene décadas en el mercado, pero ¿se acuerdan cuando sacaron la Coca-Cola Cero? Otra cosa que me acuerdo mucho de la Coca-Cola es cuando sacaron esa promoción de tener los nombres de cada uno de nosotros en las latas. Yo vivía en México en ese tiempo y no tienen idea la cantidad de gente, cómo hacían fila para que les imprimieran los nombres en las latas. Entonces, con ese análisis, que todavía sin entrar a lo técnico, tú puedes decir, ok, yo creo que es una inversión, de lo poco que conozco, que es importante, podría meter mi dinero. ¿Cuál es la diferencia entre tener acciones en Apple, tener acciones en Nike y tener acciones en Coca-Cola? Pues el riesgo, que es muy subjetivo y muy relativo. No hay una medida objetiva del riesgo, así como no hay una medida objetiva del valor. Nadie te puede decir, es 50% más riesgoso invertir en Apple que invertir en Nike. No existe. Le tendrías que preguntar en base a qué criterio. Podríamos, y de hecho hay algunas medidas objetivas. Si alguien estudia un poquito más en bolsa y está más familiarizado, hay indicadores beta, alfa en bolsa, donde en base a una referencia te dicen qué riesgo, entre comillas, voy a poner la palabra riesgo, vas a incurrir si inviertes en X o B compañía. Pero bueno, me estoy desviando del tema. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esas tres? Primero, retornos. Apple ha tenido luego del iPhone, en el iPhone fue una explosión increíble. Obviamente el que compró acciones de Apple, no se diga, cuando Apple entró en la bolsa en 1980, hablemos únicamente antes del lanzamiento del primer iPhone, 2007. Si alguien invirtió en Apple en 2007, la persona tiene muchísimo retorno. No recuerdo si es más de 1000% lo que ha crecido la acción desde ese tiempo, pero sin irnos muy lejos, y luego del iPhone, que fue su producto estrella y el que prácticamente revivió a la compañía, Apple tuvo también un rediseño interno y se están enfocando muchísimo más también en servicios. Ellos ya se dieron cuenta que el iPhone ha llegado a un pico. O sea, si ustedes ven, de hecho, los 3-4 últimos iPhones, es una mejor cámara, es un poquito grande, y de hecho en esta última tanda de iPhones ya sacaron un modelo mini, ¿no? El iPhone 12 mini, porque seguramente se dieron cuenta que gente como yo, por ejemplo, yo odio los teléfonos grandes. Mi teléfono yo me compré, de hecho, el último iPhone SE, no me compré ni el 10, ni el 11, ni el 12, ni el 8. El SE es el más pequeño de las variantes que hay ahora mismo. Entonces ellos creo que se dieron cuenta de eso, pero no hay ninguna variación por ejemplo, como la que hubo entre obviamente Nokia antes de smartphones y el primer iPhone, o el primer iPhone y el iPhone 4, donde tú decías, wow, esto sí es algo impresionante. Lo que ellos han estado haciendo ahora mucho es meterse en la parte de servicios. Y parece que el mercado les ha reconocido, porque desde que yo invertí en 2015 en acciones de Apple hasta hace un par de semanas, mi retorno acumulado era de 457%, o sea, 5 veces mi inversión inicial. ¿Qué puede pasar con Apple? Cuando las compañías llegan a ese pico y se quedan ahí estables, tratan de estabilizarse, tal vez los retornos no vayan a ser tan grandes, ¿ok? Puede que Apple sí tenga algunas bajo la manga en cuestión de servicios, en cuestión de Apple TV,
Me parece que están tratando de ver también cómo se meten en la parte de vehículos electrónicos y ahí haya una explosión y tengas tu retorno superior. Pero al mismo tiempo tienes un riesgo, tienes el riesgo de que a Apple le pase lo que le pasó a Nokia con Apple, que venga un disruptor, que venga el próximo teléfono, el smartphone, el próximo smartphone, que no sabemos lo que es, nadie pudo predecir el smartphone, el primer iPhone antes de que saliera. Y ahí sí puede ser que empiece a haber una debacle. Entonces, como inversionista, el riesgo que corres ahí es el de que si viene un disruptor, el precio de la acción, el precio de la compañía en la que tú tienes acciones comience a bajar abruptamente. Pero insisto, eso no pasa de la noche a la mañana. Si ustedes de hecho hacen el ejercicio y ven el comportamiento de la acción de Nokia y de Blockbuster antes de que saliera tanto Apple, el iPhone de Apple, como el Netflix que destronó a Blockbuster, ustedes ven que la acción no tuvo, no es que cayó en meses, ¿no? Y de hecho no sé cómo la gerencia no se dio cuenta. Ustedes van viendo el comportamiento de las dos acciones y te da tiempo como inversionista, primero a ver que hay un disruptor. ¿Ok? Y que es difícil, no estoy diciendo que sea fácil identificar un disruptor. Y segundo, te va dando tiempo a sacar tus acciones de ahí y a mover tus huevos a otra canasta, porque ya estás viendo que tu canasta se puede caer. Pero ese es el riesgo que corres con Apple y con cualquier tech de ese tipo. El riesgo que corres con Nike es un poco menor, pero asimismo el retorno que te puede dar Nike es un poco menor. Entonces Nike, como les decía hace un momento, depende mucho de la parte física y ahí es también un limitante como compañía, que tus recursos físicos son limitados. Los recursos digitales son en escala humana ilimitados. O sea, Apple desarrolla una sola vez una aplicación y listo, y esa aplicación no tiene límite de downloads. En cambio, Nike, si quiere poner un par de zapatillas, un par de zapatos deportivos de tenis, para que me entiendan todos, en nuestras casas tendría que fabricar 7,000 millones de pares de zapatos tenis. Entonces hay esa limitante como tal que tiene Nike y cualquier compañía que está compitiendo con Nike. Pero asimismo, relativamente, si lo comparamos con Apple, es una fortaleza como tal, porque Nike se enfoca mucho en el valor de su marca, en conocer su marca, y voy a utilizar un ejemplo que alguna vez puso Juan Fernando, que está en la audiencia. Juan Fernando decía, digamos que la fábrica de Nike está en un país X y Nike sale de ese país, y obviamente el Nike no se puede llevar la fábrica, las instalaciones, las máquinas. Nike te deja absolutamente todo ahí, pero Nike se va como tal. Si yo mañana me apropio de esa fábrica y comienzo a fabricar zapatos tenis de marca Omar, ¿ustedes creen que la gente va a pagar lo mismo por los zapatos tenis hechos en exactamente las mismas máquinas que Nike? Por supuesto que no. Entonces Nike sabe que gran parte de su aceptación en el mercado es que la gente ha visto ese valor y se dan cuenta, como ya lo mencioné anteriormente, por qué Nike siempre está auspiciando a los números unos. Nike auspicia a Federer, Nike auspicia a LeBron James, Nike se le fue Messi pero auspicia a Cristiano Ronaldo. Entonces en cada uno de los deportes Nike siempre está con el mejor, siempre está ahí. A Serena Williams, por ejemplo, la auspicia Nike. Como tal, con ese valor que tiene Nike, tú vas a tener una cierta garantía de retornos a futuro, pero no van a ser tan espectacularmente grandes como los que podría tener Apple, precisamente por esa limitante que tiene Nike de que no puede expandirse totalmente con las ventas, porque Nike tiene que decir, la gerencia de Nike tiene que decidir entre cuántos pares de tenis fabrica y cuántos jerseys de Cristiano Ronaldo fabrica. Tienen esa limitante de mercado y como tal hay menos chance, digámoslo así, de que haya un super boom como en Apple, que nos puede traer. Ellos mismos podrían inventar el próximo smartphone, ¿sí? Pero de todas formas Nike ha crecido bastante, entonces ahí viene esa, al mismo tiempo, bajos retornos, pero para ti como inversionista hay una garantía de que las probabilidades de que Nike caiga, de que el precio de la acción de Nike caiga también son menores, o sea, el riesgo que tú corres con Nike es menor. Con Coca-Cola ya probablemente todo el mundo ha hecho la relación. Con Coca-Cola estás todavía más seguro desde el punto de vista de inversionista, porque en Coca-Cola, como les decía hace un momento, para que esa compañía quiebre, que es pues sería el peor escenario para que tú pierdas tu inversión, tendrían que pasar cosas extraordinarias, ¿ok? Pero al mismo tiempo,
Coca-Cola como tal es muy complicado que se reinvente, que saque el próximo producto de Coca-Cola, como es también poco probable que otra compañía saque una bebida y le compita a la Coca-Cola. La Coca-Cola también se basa mucho en su valor de marca y además tiene ese adicional de que la gente que le gusta ese sabor de Coca-Cola, pues es muy difícil y traten de hacer el ejercicio, traten de convencer a alguien que toda su vida ha tomado Coca-Cola de que tome Pepsi o que tome cualquier otra, pues es muy difícil que esa gente que le encanta la Coca-Cola la deje. Y como tal, la Coca-Cola, si ustedes toman los 10 últimos años de crecimiento, me parece que ha crecido entre 5 y 6% anual, ¿ok? Pero bastante estable. ¿Por qué? Precisamente porque si pasa alguna crisis, probablemente macroeconómica o de una pandemia, como pasó con el COVID, todas las empresas caen, pero luego de eso, como la gente obviamente dejó de consumir, la gente estaba encerrada, la gente perdió su trabajo, pero cuando se empieza a mejorar la economía, la gente comienza a comprar otra vez y sobre todo esos productos se recuperan bien rápido. Pasó con Coca-Cola, pasó con Nike, pasó con Apple, pasó con Amazon, ni se diga, Amazon de hecho fue algo inverso a lo que pasó en el mercado de bolsa de valores, porque la gente empezó a consumir muchísimo más desde casa, ¿no? Así que Amazon creció muchísimo. Y de Amazon también podemos hablar después un poquito. Así que para resumir la diferencia entre acciones individuales y fondos de inversión. Las acciones individuales demandan, como ustedes ya lo han visto, demandan más tiempo en el análisis que tienes que hacer para darle seguimiento a la empresa que posees, porque tú ahora ya eres accionista, eres propietario. Demandan tiempo en ver cómo van los retornos, demandan tiempo en leer los estados anuales, los estados financieros y también demandan ese conocimiento de entender las cifras de lo que reportan las compañías. Los fondos, en cambio, son gestionados por un tercero y la ventaja del fondo ETF que está indexado a un índice, valga la redundancia, es que ese gestor está, digamos, encadenado a lo que diga el índice. El gestor, por más que se crea el gurú de las inversiones, no puede invertir en lo que él crea. Él tiene que mover sus inversiones, las inversiones del fondo, conforme se muevan las inversiones del índice. Y por eso los fondos, aunque pueden tener retorno menores a las acciones individuales, son en ese aspecto mucho más favorables para un inversionista que está comenzando y no necesariamente para el que está comenzando. Yo, por ejemplo, de hecho, ahorita que tengo 5 años de experiencia, estoy invirtiendo más en fondos todavía, porque hay unos fondos que primero son más baratos que las acciones individuales de las que poseen, por supuesto, o que las que poseen, y segundo, que dan bastantes buenos retornos. Y en el caso del S&P500, voy a volverme a conectar con el S&P500, en el caso del S&P500, los dividendos que te dan el fondo VOO son aproximadamente $5 al año por cada acción que tú tengas en el fondo. Es decir, si tú tienes 100 acciones en VOO, tú al final del año, solo en dividendos, sin contar cómo se ha comportado el precio de la acción del fondo, sin contar con eso, si tienes 100 acciones de VOO, al final del año tendrás $500 cash en tu cuenta de broker. La recomendación que yo hago ahí es, ok, puedes invitarle a tu familia a tomarte un Starbucks, pero lo mejor que puedes hacer para todavía maximizar más el hermoso interés compuesto es reinvertir esos valores en tu mismo portafolio, ya sea comprando más acciones de VOO o entrando a comprar acciones de un nuevo fondo. Hay fondos para absolutamente todos los gustos. El otro día hablábamos con Carla, hay un fondo que está exclusivamente invirtiendo en compañías que promueven el gender diversity. Entonces, el mercado te da una solución excelente para cualquier feminista que esté aquí o cualquier persona que le encante, como mí, que estén mujeres nombradas en los boards. Tú puedes invertir en ese fondo, tú sabes que tu dinero está yendo a empresas que están promoviendo mujeres en posiciones gerenciales altas y tú sabes que puedes ganar dinero, que vas a ganar dinero probablemente con ese fondo. Hay fondos de fondos, o sea, hay compañías inversionistas que dijeron, en lugar de comprar acciones, vamos a comprar los mejores fondos, los fondos con más retornos del mercado. Hay fondos de bonos, de esos podemos hablar otro día, no vamos a hablar mucho hoy de esos. Hay fondos que siguen
solo a las compañías tecnológicas. Por ejemplo, el QQQ, 3 veces Q, sigue a las 100 compañías tech más grandes del Nasdaq. Entonces ahí están Amazon, ahí están Apple, ahí están Tesla, que es considerada tech. Y ahí viene lo que les decía sobre Amazon. Amazon, a pesar de ser una compañía ya consolidada, Amazon empezó a finales del 90, sí, a finales de los 90, principios del año 2000, y se consolidó hace rato, ni se diga cómo han generado retornos. Créanlo o no, no paga dividendos. Y aquí hago un paréntesis, no es obligatorio legalmente aquí en Estados Unidos pagar dividendos. Amazon no los paga. Ellos, me imagino que a nivel gerencial, bueno, Jeff Bezos sale ahora en julio ya de CEO, a nivel gerencial no creen que, o mejor dicho, creen que ese dinero se puede reinvertir mejor bajo su gerenciamiento, y pues los accionistas obviamente parece que están súper ok con eso, porque no ha habido presión desde el consejo directivo para que se comience a pagar dividendos. Así que ese es un contra de invertir en Amazon. El otro contra, entre comillas, es que la acción de Amazon es muy cara. La acción de Amazon está sobre los $3,000 cada acción. Así que si tú tienes $3,000, tú tendrías esta siguiente disyuntiva, que ya es una cifra importante para invertir. Y luego, si quieren, déjenme anotar para no olvidarme. Mucha gente me pregunta cuál es el mínimo para invertir. Si tienes 3,000, digamos que tienes $4,000, tienes la disyuntiva: me encanta Amazon, pero me alcanza solo para una acción de Amazon. Y Amazon no paga dividendos. Puede tener muy buenos retornos. Sí, esos 3,000 tal vez se conviertan en 3,100, 3,200 en un año y no se lleguen 10. O te vas a un fondo que tenga Amazon y otras compañías, como por ejemplo el VOO que tiene Amazon o el QQQ, y tú inviertes en el fondo. Y ahí viene otra ventaja de los fondos. Las acciones de los fondos se cotizan en bolsa exactamente igual que cualquier empresa, sin ser empresas como tal. Son de hecho, empresas financieras, empresas de inversión. La ventaja es que las acciones de cada fondo son mucho más baratas que las compañías individuales que los componen. Por ejemplo, la acción del VOO cerró el viernes a $388 o $389 por cada acción. Entonces imagínate la diferencia que hace comprar una acción del fondo VOO, donde además estás indirectamente comprando 500 compañías, versus una acción de Amazon de 3,000 y cachito y que no te da dividendos. El VOO además te paga dividendos por cada acción que tengas y los distribuye trimestralmente. El anual es $5, pero eso los dividen para 4 para distribuirlos trimestralmente. Así que esa es una de las ventajas que tienes. Y probablemente sí, habría inversionistas que dicen: no, ¿sabes qué? Yo me voy a ir pues por Amazon, voy a comprarme 10 acciones, que tengo 30 y pico mil de dólares, voy a comprarme 10 acciones de Amazon. Como habrá otra gente que diga: no, la verdad a mí me convence más las 10 mejores compañías de estas 500 que están en el VO, voy a comprarme con los 30,000, me alcanza casi 1,000 acciones, 10 acciones del fondo VOO, entonces prefiero tener 10 acciones de VO antes que tener una acción de Amazon. ¿Cuál es el mínimo? Otra de las preguntas que siempre me hacen: Omar, ¿con cuánto puedo empezar? Primero, mi respuesta es siempre ahorren más que nada para tener un colchón de cash que les cubra. Ustedes se conocen obviamente sus finanzas individuales mucho más que cualquiera, que les cubran entre 6 y 12 meses del peor escenario, donde tu flujo de caja, o sea, tus ingresos llegaran a cero. Digamos, si tú eres empleado, si ganas, no sé, $2,000 mensuales, ahorra para que tengas $12,000 por lo menos, en el caso de que perdieras tu trabajo. ¿Ok? Este es un ejemplo que estoy poniendo nada más para que entiendan la perspectiva. O 12 meses, ya que tú digas: no, yo trabajo en una industria que probablemente no se recupere tan rápido, así que yo voy a tener 12 meses mejor de cash. Pero tú conoces mejor tus finanzas, tú sabes cuáles son tus gastos fijos, tus gastos variables, y ese es el primer paso que tienes que dar. De ahí sí, el segundo paso es siempre de tus ingresos destina un monto a tu broker, ¿no? A comprar acciones. Y ahí es donde puedes empezar a armar tu portafolio. Si tienes una disciplina buena, tendrás la costumbre de comprar. Yo conozco gente que compra cada semana, por ejemplo, cada semana acciones, y no meten miles de millones. Estamos hablando de, por ejemplo, una acción de VOO cada mes son menos de $400 al mes, ¿sí? Para que se den cuenta de con cuánto pueden empezar. Hay un fondo muy bueno, ya les había hablado del QQQ, que son las 100 compañías más grandes tecnológicas de Estados Unidos. Hay un fondo del mismo gestor emisor
que se llama QQQJ, o sea, 3 Qs y J al final. Ese fondo, en cambio, sigue a las siguientes 100 compañías del Nasdaq, o sea, desde la 101 hasta la 200. Y ese fondo es relativamente nuevo, salió en octubre del 2020, si no me equivoco, y ahorita está bien barato, cuesta 35, 36 dólares cada acción. Así que tú con $400 te puedes comprar 10 acciones de ese fondo, por ejemplo. Entonces la respuesta a la pregunta es ¿cuál es el mínimo? Pues no hay un mínimo. O sea, tú puedes empezar a armar tu portafolio con un salario básico, con 400, 500 dólares. Y de ahí sí la disciplina de seguir, primero buy and hold, o sea, comprar para tener a largo plazo. Y la segunda es de seguir alimentando tu portafolio, ya sea con tu ingreso, cada periodo que tú te hayas propuesto invertir, y segundo con los dividendos, con la reinversión de dividendos. Los brokers, todos los brokers que yo conozco, incluyendo uno que pueden abrirse desde allá, desde América del Sur, especial en Ecuador, veo gente que tiene cuentas en este broker, te dan la opción de que automáticamente, para que tú no tengas que acordarte y se te vaya la tentación de gastarte esa plata, porque insisto, los dividendos son cash que tienes a disponibilidad inmediata, los brokers te dan la opción de automáticamente reinvertir los valores que te asignen en la cuenta por dividendos, de reinvertir en la misma acción que te ha adjudicado los dividendos. Entonces eso va a aumentar tus retornos además, ¿sí? Porque no estás usando esa plata en cash, no estás sacando tu bolsillo de dinero adicional y estás, como dijimos, amplificando el concepto de interés compuesto. Hablemos de brokers, hablemos de dos opciones que el uno es el que utiliza y a mi familia les he ayudado a abrir cuentas, se llama Interactive Brokers. Termino la idea. Un broker que es el que más tengo investigado, estudiado, me abrí una cuenta para jugar con él, no tengo nada de dinero ahí, te da el chance de tener una cuenta en papel, que le llaman acá, es Interactive Brokers. Cosas a tener en cuenta cuando se abren el broker ustedes desde allá, y la experiencia que he tenido ayudando a gente en Ecuador, especialmente con Interactive Brokers, es tengan muy pendiente la confirmación de domicilio, el documento que utilizan, que tengan sus mismos 2 nombres y 2 apellidos como están en el pasaporte. Eso es muy importante. Si está inicial, si le falta el segundo apellido, la Interactive Brokers probablemente les va a rechazar les va a volver a pedir el documento, no les va a aceptar ese documento y va a seguir en pausa su aplicación. Otra cosa que aprendimos recién, la semana pasada mis hermanos estuvieron comprando algunas acciones, aprendimos también que Interactive Brokers se demora en adjudicarte el dinero que tú depositas en la cuenta. O sea, me explico, digamos que ustedes desde su banco depositaron $2,000 en Interactive Brokers, mañana lunes a las 8 de la mañana ustedes hacen ese depósito, ustedes van a ver el monto ahí y van a poder de hecho empezar a hacer compras de acciones. Sin embargo, el dinero como tal se adjudica, no sé otro verbo, se registra en la cuenta en días. Entonces, si Interactive Brokers, por ejemplo, te pide como requisitos tener un porcentaje de tu portafolio, del valor de tu portafolio, también en cash, como el valor que ves ahí no está todavía registrado en la cuenta, o sea, no se ha terminado todo el proceso del depósito, Interactive Brokers, y eso es uno de los contras de Interactive Brokers, tiene la potestad, o sea, tú le das la potestad de vender acciones para cubrir ese monto mínimo que necesitas. Otra de las cosas que sé de Interactive Brokers, estoy hablando solo de la cuenta desde afuera. Lamentablemente en Ecuador, en Sudamérica en general, hay muchísimas restricciones de brokers y por tanto las cuentas que hay no son caras, pero no son gratis tampoco, ¿no? Acá en Estados Unidos tienes el que yo uso, que es E-Trade, es espectacular. Entonces Interactive Brokers, por ejemplo, te va a cobrar $10, como les decía, no es nada caro, mensuales por mantenimiento de cuenta. $10 de mantenimiento de cuenta. Primero los puedes pagar tú de tu bolsillo, que son nada. ¿Cuánto te gastas diario? ¿Cuánto te gastas a veces en una salida a tomar cerveza con tus amigos? Y otra es que tú puedes tener un portafolio. Yo diseñé un portafolio de, me parece que la inversión inicial era entre $10,000 o $15,000,
para que el portafolio con los dividendos te genere suficiente dinero para pagar también esos $10 mensuales de mantenimiento. Entonces esas son las dos opciones. Y la otra contra, pero esa sí es bien fácil de salir, de Interactive Brokers, es que si tienes menos de $2,000 sumando cash y sumando tu portafolio, te cobran $20 mensuales. Pero esa es fácil de salir, simplemente tener 2001, ¿sí? $2,001 de inversiones, ya no tienes que pagar. En cuestión de costos por transacción, cuando compras acciones, son fracciones de centavo las que te cobran, y creo que el mínimo es $1. O sea, si compras 10 acciones de lo que sea, me parece que es medio centavo por cada acción, es nada. Y si no cumple con el mínimo, te cobran $1. Para sacar el dinero, me parece que Interactive Brokers te da una sacada mensual sin costo. Y otra cosa importante, este es uno de los pros, en cambio, es que cuando tú abres la cuenta, te dan 90 días para que puedas meter dinero en tu cuenta y no te cobran el costo mensual. O sea, tienes 90 días para meter dinero ahí, para armar un portafolio y sin ningún costo ni de los 2,000 ni de los $1,000 mínimos. El otro broker del que conozco poco comparado con Interactive Brokers es el que les había dicho Dani, lo vi mencionando, es eToro o eToro en español. Este es mucho más amigable en la interfase. Este aparentemente es, entre comillas, gratis, pero les voy a decir de dónde hacen el dinero ellos en un momentito. Es fácil de abrir. Yo en este tengo un problema, estoy ayudándoles a mis papás también a abrir una cuenta y no he tenido respuesta rápida. Ese es uno, pero tal vez es porque yo estoy haciendo alguna de las cosas acá con el IP de Estados Unidos. Los pros de eToro son que muy amigable, es fácil de abrir. Los requisitos de ambos son los mismos, ¿verdad? O sea, necesitas tu pasaporte, que es lo mejor que puedes presentar. Puedes presentar también licencia o creo que igual cualquier otro documento de gobierno, pero lo mejor es el pasaporte. Ese es el que te aprueban más rápido. Y de hecho Interactive Brokers tiene una aplicación para escanear pasaportes, ni siquiera tú tienes que tomarle la foto y se sube automáticamente. Y Toro tiene algo similar. Lo mismo, necesitan la verificación de tu domicilio, sobre todo para cuestión de impuestos y para cuestión de que te certifiquen de que tú no estás aquí en Estados Unidos, donde hay unas leyes un poco más estrictas en cuestión de retención de impuestos. Luego en eToro, otra ventaja es que con tu tarjeta de crédito tú puedes alimentar la cuenta, ¿ok? Uno de los contras de eToro es que, y esto es un contra en cualquier lado de la bolsa, si no sabes bien en lo que te metes, podrías estar eToro te da la posibilidad de invertir apalancado. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes invertir, por ejemplo, en Apple y decir, a ver, yo creo que Apple mañana va a crecer, pues creo porque nadie te puede asegurar, yo creo que Apple mañana va a crecer, no sé, 5% y entonces quiero ganarme 15%, voy a invertir por eToro por 3 y ahí te apalancas por 3. Obviamente si resulta que Apple creció 5, ganas 15, pero si resulta que Apple bajó 5, pierdes 15%. Ese es uno de los contras de eToro si no sabes a lo que te metes. Si está bien establecido cómo entrar a lo uno y a lo otro. eToro tiene bastantes fondos, digamos que ese es un pro de eToro y un contra a la vez porque no tiene todos. Tal vez el fondo que más te guste no está en eToro y no puedes invertir en el fondo. Sí te pueden depositar ahí también los dividendos. Conozco un par de personas que utilizan eToro. Una persona me dijo que no ha tenido problemas en cuestiones de venta o compra de acciones, pero las dos coincidieron. Bueno, el otro tuvo algún problemita de tarjeta de crédito igual con el nombre versus su pasaporte. Los dos coincidieron en que eToro se demora cuando tú quieres sacar el dinero, digamos que vendiste acciones y tienes $1,000 por venta de acciones. Los dos me dijeron que la aplicación se demora hasta 3 o 4 semanas en depositarte ese dinero en la cuenta bancaria que tengas registrada en la aplicación. Como les digo, yo no tengo eToro. Si alguien tiene eToro y quiere comentar, bienvenido. Simplemente es con gente que invierte y que ya tiene cuentas ahí, las experiencias que les estoy comentando. Eso, no sé si Carla tiene una pregunta, que fue la única que pidió el micrófono. Muy abierto a preguntas y espero poder contestarlas todas.
Hola Omar, ¿cómo estás? Hola, Buenas tardes bien. con todos. Gracias por venirte. Sí, estoy bien. Bueno, yo creo que todos estamos aprendiendo. Son espacios, creo que bastante, pues explicativos. Pues no sé, al menos yo quiero entrar en este mundo de las inversiones y me parece súper que nos puedas dar toda esta información. En tipo así, como te mencioné en el espacio que compartimos la semana pasada, no, me parece que fue este martes, ¿verdad? El martes anterior. Inversiones for Dummies, ¿verdad? Entonces, Sí. me parece súper y que tengas esa apertura para poder escucharnos, pues a no economistas, ¿no? Entonces, mira, en cuanto a fondos de inversión, que de repente, pues qué sé yo, que en estos fondos de inversión se encuentre Tesla, no sé si tengas algo que decir sobre eso. ¿Te acuerdas de alguna pregunta que te compartí? Y bueno, de SpaceX me comentaste que eso todavía no cotiza en bolsa, ¿verdad? Exacto. Pero bueno, no sé si nos puedas contar un poquito de eso. Ok, Tesla. Para invertir en Tesla, VOO es una buena opción y QQQ también. Pueden invertir directamente en Tesla. Tesla es una compañía, ¿por qué no la he puesto de ejemplo? Pero ahora me encanta la pregunta que te Carla, porque la puedo poner de ejemplo como una acción volátil. Las compañías cuando comienzan y empiezan a tener éxito, en su etapa de crecimiento experimentan volatilidades. ¿Qué quiere decir volatilidades? Que la acción sube y baja repentinamente y bien seguido. Y ustedes han visto, de hecho, Tesla hace un mes estuvo sobre $600 por acción. La semana pasada cerró debajo de 600, creo que en un punto llegó a 500 algo. O sea, si compraste 600 y querías venderla después de una semana, pues a 500 perdías. Por eso lo que les digo, una forma de cubrirse de esas volatilidades es invertir a largo plazo. Porque si tú compras Tesla hoy, o sea, si haces el estudio de Tesla, insisto, si ya compras acciones individuales, tienes que ver los estados financieros, tienes que entender un poco más de eso también. Miras los estados, ves cuántos carros han producido, cuál es la proyección que tiene. Le cerró China, por ejemplo, cómo le afectaría eso, qué están diciendo expertos, qué contradicen expertos, etcétera, etcétera. Si decides invertir, si te convenciste tú mismo con tu estudio, compras hoy a 600 y no te importa bueno, mañana lunes compras a 600 y no te importa si el viernes bajó a 550, porque tú no compraste el lunes para venderle el viernes, tú compraste el lunes 14 de junio de 2021 para venderla el 14 de junio de 2031, donde tal vez Tesla ya esté en 1500 o esté en 700 de hecho. Y si no te quieres exponer directamente a esa volatilidad, puedes comprar Tesla indirectamente con un fondo. Y puedes buscar fondos, por ejemplo, el que habíamos puesto con Carla el martes anterior. Si te gusta, si estás mucho en lo de paneles solares y energías del futuro, hay un fondo que se llama LIT, como litio, pero las 3 primeras letras, que invierte en empresas que están directamente relacionadas con la explotación minera de litio, exploración e investigación sobre fuentes de litio y compañías que utilizan litio o baterías de litio. Entonces, entre las 10 primeras inversiones de este fondo de inversión LIT está Tesla. Tesla es una de esas compañías. Entonces, es una forma de decir, ok, yo no me quiero exponer tanto a esa volatilidad. Obvio, si tú también te sales de esa volatilidad, no te expones al riesgo, en efecto, tampoco te expones a las ganancias extraordinarias que podría tener. O sea, si Tesla sube 700 al final del periodo que tú le invertiste, probablemente el fondo no suba tanto tampoco. Probablemente, pero hay fondos que, como están indexados a compañías tan buenas, es muy probable que el fondo también tenga muy buenos retornos, ¿sí? A manera general, las acciones individuales tienen, sobre todo en compañías en crecimiento, tienen más retornos que los fondos. Entonces, esa es una opción con Tesla. Y ya que mencionó Carla SpaceX, era de una pregunta que nos había hecho una amiga, que ella estaba interesada en comprar Tesla y comprar SpaceX. Yo le decía, bueno, Tesla puedes comprarla ya sea directamente a manera individual por un fondo, pero SpaceX no. ¿Por qué? Porque SpaceX todavía no es una compañía pública y ya les voy a decir cuál es la diferencia acá en Estados Unidos. Es una compañía privada todavía. Aquí en Estados Unidos se les llama compañías públicas y esto
hispanoamericanos se nos hace como que público, estatal, no. Se les llama compañías públicas porque quieren decir que ya cotizan en bolsa. Públicas porque cualquier persona del público las puede comprar. Y eso no solo incluye a gente que vive acá en Estados Unidos como yo. Ustedes podrían comprar con un broker acciones en la bolsa de valores de Estados Unidos. De hecho, por eso estamos haciendo este space. Las compañías que no cotizan en bolsa todavía aquí en Estados Unidos se les llama compañías privadas. Obviamente las compañías que Tesla es una compañía privada, pero que ya está públicamente cotizándose en bolsa de valores. Por eso se les denomina públicas. Las privadas no. Entonces las privadas se mantienen bastante cerradas en cuestión de inversiones. A veces emiten bonos para capitalizarse o directamente hablan ya, ellos están en otro nivel de networking, por ejemplo SpaceX, Elon Musk, me imagino que levanta el teléfono y se habla con, no sé, gente de mucho dinero y les dice, ¿sabes qué? Necesito $100 millones para el próximo cohete y pues la gente inyecta dinero así. No hay otra forma de invertir mientras la compañía esté privada, SpaceX en este caso. En la compañía, a menos que Carla sea amiga de Elon Musk, le puede levantar el teléfono y decir, oye Elon, quiero entrar, ¿cuánto hay? ¿No? Entonces, si no es, mientras sea privada, pues no puedes entrar a eso. Y compañías públicas puedes invertir, puedes comprar muchas compañías de productos y servicios que ustedes usan hoy probablemente esté en la bolsa de valores. ¿Cómo se checa eso? Es muy fácil. Tal vez la fuente más fácil de entender y la que tiene toda la información del mercado y en español es Yahoo Finanzas en español. Si les gusta, pues estoy seguro que todos, la gente que está aquí en la audiencia habla inglés, pueden entrarse a Yahoo Finance en inglés y buscar ya sea por nombre de la compañía o por el ticker. El ticker es el símbolo con el que la compañía cotiza en bolsa de valores. ¿Ok? Eso con Tesla. Algo más me dijo Carla. ¿Algo más me dijiste, Carla? No, básicamente lo de Tesla y SpaceX. Esa era la duda que en algún momento salió. Y aprovechando eso, por ejemplo, me acordé de otra compañía que seguramente conocen todos, Airbnb. Hace 7 meses no podíamos comprar Airbnb porque todavía seguía siendo una compañía privada. Y Airbnb salió recién a la bolsa enero, febrero, y ahora sí ya pueden comprar Airbnb. Y insisto, igual pueden hacer el ejercicio que les decía. Si les interesa una compañía, el primer ejercicio es decir, a ver, bueno, ¿conozco Airbnb? Sí, hasta tengo mi departamento o mi casa de playa, tengo ahí en Airbnb. Yo sé que me va bien, me han alquilado tal persona, tal cosa. Estoy viendo que cuando me fui a tal lugar, yo hice Airbnb, me he metido a las últimas noticias sobre Airbnb y veo que ellos están expandiendo en X y Z. La acción no está tan cara para mi presupuesto, voy a invertir en Airbnb. Y si no, igual, quiero un fondo para Airbnb, ya hay fondos que invierten en Airbnb. Sale una acción a cotizarse en bolsa y ya están los fondos de inversión viendo cómo las meten en sus fondos, sobre todo si son buenas. Otra, y esta seguramente conocen más los que somos padres de la audiencia, Roblox, que es una compañía que se dedica a hacer videojuegos online. Esa salió también recién a bolsa y sí, se despegó de una sola, apenas salió, despegó y la acción pues le fue muy bien. Otra, no vamos a hablar de cripto hoy, pero por ejemplo lo que yo había comentado en Twitter es, si todavía no entienden cripto, pues investiguenlo, estudienlo. Yo comparto en Twitter muchas veces links para donde lo pueden estudiar. Juan Fernando tiene un muy buen sitio para hacerlo, para explicarles. Y si no, mientras estudien cripto, lo que pueden hacer en la bolsa es buscar qué fondo, por ejemplo, o qué compañía es la compañía que está haciendo aplicaciones para que la gente pueda vender y comprar cripto. Yo, por ejemplo, compré enseguida cuando salió al mercado Coinbase, que es una compañía que básicamente tiene la aplicación donde tú te puedes abrir tu billetera digital y puedes comprar casi todas las criptos. Incluso la semana pasada ellos agregaron a Dogecoin, que no estaba todavía, ¿no? La gente les decía, queremos Dogecoin, y lo agregaron. Así que esa es una manera, por ejemplo, de invertir en algo en el que tienes conocimiento, que puedes estudiar mientras estás estudiando las cripto a profundidad.
tú dices, voy a invertir en la compañía que tiene, la que está dándole a la gente la posibilidad de hacer transacciones con cripto. Mira, tengo otra pregunta con lo que estabas mencionando hace un momento de Airbnb, dado que hasta hace un tiempo atrás era una startup. No sé si ya está en el rango de los unicornios, pero por ejemplo, pues hace unos días, me parece que un par de semanas, salió la noticia de Kushki, que es esta startup nativa de Ecuador, ¿verdad? Y que tiene potencial de transformarse en una unicornio. Entonces, de repente, para ese tipo de empresas, para ese tipo de startups, ¿qué necesitarían para poder empezar a cotizar en bolsa? Bueno, las empresas pueden cotizar en bolsa. Lo que hacen es contactarse con... A ver, déjame replantear esto. Hay la forma barata y fácil que para las compañías que no son unicornio. Una compañía unicornio es una compañía que ya ha llegado a tener una capitalización de mercado de $1,000 millones. Para simplemente poner ese contexto. Si tu compañía no ha llegado a eso, no necesariamente no puede salir. Sí puede salir a cotizar en bolsa. Hay de hecho una forma que se llama direct listing, como decir listado directo en bolsa, donde te ahorras los costos de las compañías financieras que te respaldan el lanzamiento de tu IPO. IPO es el lanzamiento, la primera vez que vas a salir a hacer público, o sea, a salir a cotizar en bolsa por primera vez. Es el Initial Public Offer en inglés, la oferta pública inicial. No necesitas tener millones, puedes hacerlo sin un banco. Obviamente ahí no estás respaldado por una entidad financiera, hay estudios que tal vez no te puedan hacer a profundidad de a cuánto salir a cotizar por primera vez en bolsa. Las compañías, y de paso hago la explicación porque alguna vez me preguntaron esto, las compañías no controlan el precio de su acción excepto la primera vez que salen a bolsa de valores. La primera vez que ellos ponen, imagínense que ustedes tienen un producto y van al centro comercial que más les gusta, es un producto nuevo, la primera vez ustedes le ponen la etiqueta con el precio. Es lo mismo en los mercados de bolsa. La primera vez que una acción sale a la bolsa, esa es la única vez que la compañía, habiendo hecho, por supuesto, un análisis interno y pagando millones de dólares a bancos o a asesores para tratar de calcular el precio tanto de la compañía y ver el mercado, competidores, etcétera, salen con un precio de acción. Esa es la única vez que ellos ponen el precio en su acción. De ahí en adelante, en el mercado de valores, esa acción fluctúa con la ley de la oferta y la demanda. Y obviamente factores de, pandemia baja, pero al final es oferta y demanda de todas formas. Regresando a lo que decía Carla, cierro paréntesis. Regresando a lo que decía Carla, tú puedes lanzar tu compañía a la bolsa si cumples los criterios del regulador que es la SEC, SS. Entonces ellos te ponen criterios mínimos, ¿sí? No me lo sé de memoria, pero no tienes que ser unicornio. Si no tienes todavía dinero, puedes irte con un direct listing, o sea, no pagas todo, no le pagas a Goldman Sachs ni a ellos los millones de dólares que te cobran, pero también te dan garantías. Y ahí después te puedes convertir en una compañía unicornio. Sí vi lo de la compañía ecuatoriana que estaba con buena proyección, ojalá les vaya bien, les deseo lo mejor y llegaran a cotizar en bolsa. Airbnb, por ejemplo, estoy viendo aquí el market cap. Sí, ya pasaron hace rato. Tienen $90,000 millones ya de capitalización de mercado la gente de Airbnb. Ya hace rato pasaron un unicornio. Generalmente, cuando a tu compañía le empieza a ir muy bien, pues los inversionistas y los bancos se te van a acercar y te van a decir, oye, es hora ya de salir a bolsa. Sí, es hora de salir. ¿Para qué salen las compañías a bolsa de valores? Entre las razones más importantes es para capitalizarse de manera muy barata. Porque tú al comprar una acción le estás dando ese dinero para que la compañía utilice como mejor le convenga o como mejor le parezca. Y lo único que te ofrecen en retorno es pues crecimiento de esa acción, crecimiento del precio de esa acción con el tiempo. Porque tú te conviertes en dueño de esa compañía. Y de hecho, si la compañía quebrara, toquemos madera por todas nuestras compañías que ninguna quiere, pero si la compañía quebrara, el último en la fila para recibir, cuando liquiden la compañía, si liquidaran la compañía, el último en la fila para recibir lo que queda, si es que queda algo, es el accionista. Los primeros en recibir son los acreedores de deuda, y ahí viene la diferencia entre un bono y un accionista, entre un acreedor y un accionista.
Entonces, los bonos que emiten las compañías son en cambio contratos donde ellos están recibiendo dinero prestado. Y ahí sí se comprometen en devolver ese dinero con un interés. O sea, yo estoy agarrando prestado el dinero de la persona que me compra el bono como compañía y me comprometo a después de X tiempo devolverle y hacer con un interés. Ahí hasta que se conecte. Entonces esto es importante de entender. Pero sí, cualquier compañía, las compañías que cumplan con los criterios mínimos de la SEC pueden entrar a cotizar en bolsa de valores. Y cada uno de los mercados, cuando escuchen la palabra exchange, se refiere a en qué mercados se están haciendo las transacciones de esa compañía. Entonces, cuando ven la NYSE, que es la New York Stock Exchange, es digamos que un mall, un supermercado digital donde se están cotizando ese tipo de las compañías que están registradas para cotizar ahí. Las exchanges, los mercados, también tienen sus criterios mínimos para que puedas entrar y vender ahí. Como seguro tiene el centro comercial que más les gusta, seguro tiene criterios mínimos para que alguien pueda ponerse una tienda y vender ahí. Y por eso hay diferentes tipos de exchanges. Me parece que el Nasdaq no acepta compañías que coticen en otros exchanges. Y no sé si tienen excepciones con compañías ya muy grandes. No sé, por ejemplo, me parece que Amazon sí cotiza tanto en New York como en el Nasdaq. Juanfer, gracias por pedir el micrófono. Tuve aquí un problemita para darte la palabra, pero si tienes algo que agregar o una pregunta, bienvenida sea la pregunta. Gracias, hola Omar, hola con todos. No, solo una pequeña puntualización, y es que las acciones son un derecho adquirido o un derecho de propiedad, pero adquirido, no originario obviamente, sobre las ganancias de la empresa. Tu descripción de los bonos fue excelente, creo que es la forma más fácil que he oído explicar, o más clara de explicar de bonos a alguien. Y no, nada más por mi lado, felicitarte, agradecerte, y ojalá sigas diciendo esto con toda la regularidad que puedas, porque mucha gente no asimila estos conceptos hasta la 9ª vez que escuchó, y a veces nos dijiste algo que ya tuiteé hace un tiempo, y yo pensé, sí, es algo que sería bueno que incluyas como que en tu material recurrente, y que lo pongas una vez al mes o que lo pongas una vez por semana, porque uno asume que la gente ya entendió las cosas, y tú eres muy bueno encontrando otros ángulos, lo que sea. Solo ahora felicitarte eso y gracias. Gracias, Juanfer, súper bien recibida, un honor además, tu felicitación. Y sí, voy a tratar de hacerlo recurrente, ojalá podamos reunirnos 1 o 2 veces por semana. Y ahora que Juanfer mencionó las fuentes, les voy a hablar un poco de mi proyecto personal, que empecé precisamente, fue como en marzo, abril, con el objetivo de compartir mis experiencias y darles herramientas para que la gente comience a aprender, y a los que les interese incluso comiencen a invertir en la bolsa, ¿no? Es mi página, en mi bio es businessmarket.club, donde cada domingo, y eso sí lo he estado haciendo religiosamente, cada domingo les comparto una historia mía o un concepto aplicado con ejemplos de la bolsa de valores, ¿no? Les puedo contar ahora, si tienen el tiempo, les voy a contar, de hecho, ya que les veo. Muchas gracias, de hecho, por conectarse. Conté, por ejemplo, mi experiencia con Zoom, que también es una compañía en la que tengo acciones, y es una compañía individual en la que tengo acciones, y es una compañía que compré antes de conocer de fondos. ¿Y por qué la compré? Estaba ya 2020, yo ya entendía un poquito más, obviamente en la bolsa ya tenía 4 y pico de años, y yo me acuerdo que en el 2017 conocí a Zoom cuando nadie la conocía. Aquí en Estados Unidos había un nicho bien pequeño de gente que lo usaba más por cuestiones de educación, y a veces se conectaban para entrevistas de trabajo. Era un nicho muy muy pequeño y obviamente desconocido, y ni se diga en América del Sur, no lo conocía absolutamente nadie. En mi familia lo conocieron por mí, y yo cada vez que podía le recomendaba a alguien y le decía, oye, esta herramienta me gusta mucho. Yo la conocí porque hice un proyecto personal donde me tocó hacer una investigación sobre herramientas virtuales. Era un proyecto sobre dar clases, de hecho, virtuales desde aquí de Estados Unidos a México y en Sudamérica. Y me tocó investigar
cuál es la mejor herramienta para dar la clase virtual. De hecho, no me acuerdo de las otras compañías que investigué porque me enamoré tanto de Zoom, de las ventajas que tenía, que yo me instalé Zoom, tenía mi cuenta es de 2017 y la usaba con bastante regularidad. Zoom en ese tiempo no cotizaba en bolsa. Zoom entra a la bolsa, me parece que a finales del último trimestre de 2019, que yo hasta me había olvidado, porque yo la tenía en mente. Viene la pandemia, ok, yo ya conocía Zoom. Viene la pandemia aquí en Estados Unidos, en marzo el mercado cae, pero abruptamente 30%, incluso bajó en ciertos exchanges. Y ahí me acordé de Zoom, porque empecé a ver que la gente se encerraba, empecé a ver que las escuelas cerraran, dije, las oficinas, entonces dije, no, Zoom es una cosa maravillosa, la gente va a empezar a usar Zoom. Me volqué en ese momento al mercado y compré acciones de Zoom. ¿Sí? O sea, no soy Jeff Bezos, no metí millones de dólares, metí ahí algunos dólares y dije, pues es obvio, revisé rápidamente bueno, ahí me había dado cuenta que habían entrado a bolsa, revisé los estados anuales, todavía estaban, claro, imagínense, pre-COVID Zoom nadie lo conocía, ¿no? Entonces estaban luchando por crecer, en Estados Unidos ya habían crecido de manera importante. Sus números, algunos números estaban en rojo, pero se veía un buen manejo desde el punto de vista financiero. Así que compré Zoom, ¿no? Compré algunas acciones de Zoom. Eso es 2020, COVID. Para agosto, septiembre del mismo año, el pico de ganancias fue 300%. Y era totalmente esperado, ¿sí? Entonces no vendí y por eso les decía que comparto estas historias. Cuando compartí esta historia, pues ahí yo no vendí en ese momento, porque no la compré tampoco para corto plazo. Sin embargo, llegó el 2021 y en mi revisión de portafolio, como les expliqué, yo lo hago trimestralmente, llegó 2021 y en mi revisión de portafolio tenía pendiente ver qué hacía con Zoom, sobre todo porque en el último trimestre de 2020 y en el primer trimestre de 2021, yo ya veía que iban surgiendo bastantes aplicaciones que le hacían una buena competencia a Zoom. Y Zoom no tiene esa barrera de entrada que se llama efecto de red, que es básicamente impedir que un competidor saque, mejor dicho, te robe, entre comillas, o te quite, o que un competidor conquiste a tus usuarios con un producto igual o entre comillas mejor. ¿Por qué? Porque imagínense Twitter, voy a usar el ejemplo de Twitter. Imagínense que mañana viene cualquier persona y les dice, miren, yo tengo una aplicación mejor que Twitter. ¿Por qué no se cambian una aplicación? Porque hay un costo altísimo en cuestión de cambiarte, de salir de tu red de contactos, de perder followers, de perder tu timeline, de perder todo lo que sigues y de esperar, de hecho, que todo el mundo que sigues y que todo el mundo al que te sigue también se cambie a la nueva red. Entonces, Zoom no tiene ese efecto de red. Tú puedes conectarte a Zoom, tú puedes conectarte incluso por WhatsApp, tú puedes conectarte por Teams de Microsoft, que me cae mal, pero hay. Y no hay ningún efecto de red porque nadie te sigue por Zoom o en Zoom y tú no sigues a nadie por Zoom o en Zoom. De hecho, hasta descubrí que hasta Amazon tiene una aplicación que se llama Chime, que es igual, ¿no? Y de hecho tiene una opción para hacer teleconferencias. Así que fue bastante fácil para competidores grandes como Microsoft con Teams o Amazon replicar lo que hacía Zoom y tener su producto ahí. Y de hecho Teams creció bastante. Teams tenía algo parecido incluso cuando Zoom ya empezaba en bolsa, pero el producto era malito, no me gustaba mucho y ellos han mejorado bastante. Así que en mi revisión de portafolio dije, ok, ya hay competidores bien fuertes, no hay un efecto de red, yo tengo acciones en Zoom, creo todavía en la compañía, revisé los valores, obviamente 2020 Zoom, cientos de millones de dólares de ingresos, una cosa increíble, le fue tan bien como a Amazon, a Zoom, con eso les digo todo. Así que mi decisión fue, mi inversión se había triplicado básicamente. Mi decisión fue, no voy a vender todas mis acciones, me voy a quedar con un tercio de Zoom, es decir, en monto invertido, no en número de acciones, en monto invertido me quedé con la misma cantidad de dinero en Zoom
Y con los 2/3 vendí, como les explico, bueno, en ese tiempo ya vendían 195% de ganancia, esos 2/3, y esa plata no me la gasté. De hecho, yo como ya conocía los fondos, inmediatamente con esa plata compré el QQQJ, que es el fondo, como les expliqué hace un momento, que está indexado a las segundas 100 mejores o 100 más grandes compañías del Nasdaq, o sea, desde la 101 hasta la 200. ¿Por qué le veo yo? Primero, que es indexado, o sea, que van a entrar siempre compañías con ese criterio a ese fondo. Esa es la primera opción. Yo no tengo que preocuparme de que el gestor, otra vez, no, que el gestor amanezca con el horóscopo bueno, con el horóscopo malo, peleado con la esposa, bien con la esposa o con el esposo, sino que hay un criterio específico que va a seguir siempre ese fondo. Segundo, ese fondo son las 200 compañías, mejor dicho, las 100 compañías después de las 100 primeras. Quiere decir que muy probablemente esas compañías estén en crecimiento. Y adivinen qué encontré, de hecho, en ese fondo está Zoom. O sea, en ese fondo, por el concepto, cómo se arma el fondo, Zoom entra ahí, por la estrategia preestablecida. Así que inmediatamente compré Zoom. Y esa es una de las cosas que yo recomiendo cuando tú se llama rebalanceo de tu portafolio. Cuando hay una o dos, ya sea acciones individuales, perdón, o de fondos que crecen muy como mi Zoom, que creció 300%, 200% cuando la vendí, crecen así, ya se puede hacer, primero que pierdes una parte de tu diversificación, porque ya el peso específico de esa acción es ya más importante de lo que era cuando comenzaste a invertir en esa compañía. Entonces el rebalanceo, creo que no existe en español la palabra, es rebalancing en inglés. Quiere decir que tú vuelvas al porcentaje que esa compañía tenía cuando empezaste a invertir en esa compañía. Entonces eso fue lo que hice. Creció 3 veces, yo me quedé con 1/3, o sea, era lo mismo cuando empecé con Zoom. Y esos 2/3 los podía distribuir en los otros componentes de mi portafolio, o lo que puedes hacer es, si ya le echaste el ojo, para utilizar un término coloquial, si ya le echaste el ojo a un fondo, inviertes en el fondo, que eso fue lo que yo hice. ¿Por qué que me quedé con Zoom? Porque yo creo que Zoom entró a una etapa donde está ya estable. Hay gente que definitivamente prefiere Zoom. Yo, por ejemplo, prefiero Zoom. Obviamente es un ejemplo muy anecdótico, pero yo veo que hay mucha gente que prefiere Zoom, mucha gente que conoce Zoom. Hay clientes corporativos que tienen Zoom, que tienen cuentas por años, pagado ya, y dije, ok, me quedo con Zoom. Y en efecto, Zoom no ha bajado, de hecho sí ha crecido un poquito, o sea, está estable ahí, las ganancias han estado mis ganancias siguen entre el 180 y 190%, así que está bien, pero está estable. Si se dan cuenta, ya identifiqué, creo yo, porque tal vez mañana Zoom da el super boom y que bueno, porque sigo teniendo acciones ahí, pero yo lo que vi en Zoom es que los competidores ya le hicieron un buen frente y la acción se estabilizó, no ha perdido valor. Entonces al mismo tiempo parece que la gente sigue confiando porque hay gente que se estableció ahí. Digamos que guardando las distancias, un efecto Coca-Cola, ¿no? Coca-Cola ya está ahí, sabe que tiene su producto, tiene su clientela fija y va a seguir entrando dinero a la compañía mientras esa compañía no deje de dar lo que la gente sigue esperando. Es más complicado, por eso lo ponía guardando las distancias en productos digitales, pero eso es muy importante tenerlo en cuenta y por eso, insisto, recomiendo revisar sus portafolios cada trimestre para que vean cuál está ganando mucho o cuál está perdiendo y por qué. Igual, cuando estás perdiendo, primero preguntarse qué pasa. ¿Sí? Puede ser algo temporal y hay varias. ¿Cuáles son las razones por las que puede caer una compañía? Y ahí viene una fortaleza del fondo, ¿no? Después vamos a hablar de la fortaleza del fondo. Pero una compañía puede caer primero por una caída general del mercado. Ejemplo, COVID. Todas las compañías cayeron, nadie está protegido. Pueda que tu compañía se levante antes que la de tu competidor, como por ejemplo Amazon, ¿sí? o que del resto de compañías, por la naturaleza de la resiliencia de tu compañía y por la naturaleza del factor de la crisis, que fue la pandemia. Obviamente Amazon, Zoom, las dos se levantaron y nada. Creo que al mes Amazon ya estaba en positivo otra vez. Entonces, pero nadie está vacunado contra las crisis globales. Esa es un tipo de crisis por las que puede tu compañía pegarse. La segunda es una crisis del sector. Ya vamos
reduciendo el círculo, ¿no? Y un ejemplo clarísimo, y la gente de Ecuador me va a entender muy bien esto, es petróleo. Cuando el sector del petróleo cae, el resto de compañías en el mundo que no se dedican al petróleo van a estar pues como siempre, o van a estar bien, o van a estar mejor, pero las compañías del sector petrolero van a ver afectadas sus acciones y ahí tú vas a ver la caída en este sector de la bolsa de valores, ¿no? Que es el sector de la energía, por ejemplo, y es uno de los sectores del S&P 500. La otra razón por la que una compañía puede caer, puede entrar en crisis es, cerramos un poco más todavía el círculo, una crisis gerencial. Es decir, fallas continuas, errores continuos de su CEO y de pues, su círculo de influencia directa. Y ahí podemos poner los ejemplos el que siempre menciono yo, es el Blockbuster. A Blockbuster, que era una compañía que aquí en Estados Unidos era lo mejor, de hecho, tenían creo que tiendas en literalmente todos los estados. Netflix en sus inicios fue los fundadores y ofrecieron venderle Netflix a Blockbuster. Le dijeron, oye, no recuerdo el valor, era nada comparado con lo que vale Netflix ahora, 50 millones o 100 millones de dólares, era nada. Y el gerente de Blockbuster, el CEO, les dijo, se les reyó en la cara y dijo, no, o sea, tu producto sirve aquí, nosotros somos los reyes, lo máximo, laureles, todo, ¿no? Bueno, ¿qué terminó pasando? Esos errores gerenciales, y por eso es importante no ver qué tanto el gerente tuitea o qué tanto el gerente sale en CNN, sino irte a los estados financieros versus los competidores, los nuevos competidores. Los estados financieros de las compañías que cotizan en bolsa son 100% públicos. Cualquier persona que está aquí conectada y cualquier persona en cualquier lugar del mundo puede ingresar a la página de la SEC y se van a acordar toda la vida de cómo se entra a la página. En Google busquen SEC, ¿sí? Como Santiago, Ecuador, Colombia, SEC, y busquen Edgar. Seguro todos conocemos un amigo de nombre Edgar, porque ese es el acrónimo que tiene la SEC, donde registra la base de datos de todas las compañías que cotizan en bolsa. Si ustedes ponen SEC, espacio, Edgar, tal cual, EDGAR, ahí van a entrar a la base de datos y pueden ver los estados financieros de todas las compañías que cotizan en la bolsa de Estados Unidos. Y ahí pueden leer cómo le va a Tesla, ahí pueden ver cuánto gana la gerencia alta, ahí pueden ver, por ejemplo, que Elon Musk no gana ningún centavo por ser CEO, sino que ya le pagan en acciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el último círculo por el que la empresa puede caer, porque su gerencia le falta visión, porque su gerencia hizo demasiados malos movimientos continuos. Ojo, fallar es bien común en empresas. Lo malo es fallar y no aprender. Amazon ha gastado billones de dólares en experimentos que no han salido bien, pero siguen experimentando, siguen probando cosas nuevas y con que 2 o 3 les salga bien de 10, esos 3 pues más que pagan, incluso te dejan retornos positivos. Pero si ya viene la arrogancia de Blockbuster, por ejemplo, ¿no? En decir, no, tu producto Netflix, ¿cómo me vienes a mí, a Blockbuster, a decirme que te puedo comprar? No, ¿qué te pasa? No, nosotros somos los reyes. El rey de reyes quedó con una sola tienda en Estados Unidos y que sirve de museo, nada más. Blockbuster ya no existe en el mercado. Entonces, eso es importante, ¿no? Entonces, para recapitular, crisis globales que te afectan, contra las que no te puedes vacunar, por lo menos en el corto tiempo. Puede que tu compañía sí reaccione mucho más rápido y caiga y se levante. El segundo círculo más pequeño es crisis del sector, petróleo, por ejemplo, bienes raíces, por ejemplo, puede que estén relacionados en algún punto. Y el más pequeño por la que tu compañía puede caer, sectores ya internos de la compañía, gerencia, quién es el gerente, qué está haciendo. Por ejemplo, Volkswagen, cuando les pasó lo de las emisiones en Europa, bueno, la compañía no quebró, pero le fue muy mal, bajó muchísimo en bolsa. Ford y General Motors, por ejemplo, pésimo gerenciamiento, ultra paternalismo por parte del Estado. Al Estado, literalmente, aquí en Estados Unidos le tocó a Obama salir a salvar a esas compañías, y ya no existirían, hubiesen sido absorbidas por otras compañías. Entonces, estar al día con eso, y ahí va otra vez la cuña, si van a comprar acciones individuales, tienen que hacer este ejercicio, no todos los días, pero sí por lo menos cada trimestre, o en el peor de los casos cada año, de sus acciones, ver cómo van. Bueno, en noticias te vas a enterar de todas formas cómo van a ir tus acciones, pero a veces son muy sensacionalistas. Por ejemplo, Elon Musk, ¿no?
no necesariamente cómo actúa él en Twitter o en la prensa, es cómo él le está llevando Tesla. A mí me parece que está manejando Tesla de una manera genial. Y ahí viene la fortaleza de los fondos que les había dicho al comienzo. Los fondos, tú no tienes que estar bien, los fondos no producen nada como tal, ¿no? Tesla produce automóviles y baterías y paneles solares, Apple produce teléfonos y servicios digitales. El fondo invierte en esas compañías. Entonces el fondo ya hace la tarea por ti. Tú no tienes que estar pendiente de quién es el gerente de la compañía que hace el fondo. Tienes que estar pendiente de qué compañía es la gestora de tu fondo para saber quién está detrás de esa emisión y ver el historial de la compañía, cuántos activos tiene en la bolsa o invertidos, si está registrada en Estados Unidos. Ese tipo de cosas que son más sencillas para un inversionista que está comenzando, los tienes que ver en un fondo. Y por eso son más poderosos, entre comillas, para la gente que comience. Pues tú puedes tener un portafolio del S&P 500 con el VOO, puedes tener el QQQJ, donde estás ya diversificando para un cierto sector del Nasdaq. Puedes tener un fondo que siga a las baterías de litio y ese que les comenté, el LIT, y lo complementas con un fondo que se llama SHE, que es el que les comenté también, que invierte en empresas que están dedicadas exclusivamente a promover a mujeres a sus posiciones altas, de alta gerencia en sus boards, en sus consejos directivos. Y ahí armas tu portafolio, tú duermes tranquilo, no te preocupas si estás a largo plazo. Es importante también tener una fecha, así como sabes tu fecha de entrada, es importante tener tu fecha de salida. Si yo, por ejemplo, cuando compré en el 2015 dije, por lo menos voy a dejar ahí mi portafolio por unos 10 años, ya voy por la mitad, bueno, más de la mitad, 6 años voy a cumplir con mi portafolio, y hay muchas acciones que he comprado recién, entre el 2020 y el 2021 me metió bastantes fondos interesantes, escribo sobre los fondos en mi newsletter, estoy trabajando en productos más específicos para una posible membresía, por ejemplo, para los que ya tienen portafolios y quieren más ideas para invertir, y también en un masterclass para los que quieren empezar literalmente desde cero, o los que tienen portafolios y quieren que pues aprender más ideas y darles opciones, sobre todo de fondos. Les insisto, me estoy especializando en fondos porque creo que son un producto sencillo de entender y que te pueden dar muy buenos retornos, ¿sí? El VOO, como les decía, 12%. Voy a abrir otra vez el espacio para alguna pregunta, y si no, les he quitado, y otra vez me he sentido muy honrado de que se hayan unido a mi primer space. No esperaba tan grande audiencia. Esto solo me compromete, como dijo el fanfare, para hacerlo más seguido. Les pido disculpas de antemano cuando en los próximos space repita conceptos. Yo creo que es importante que tengamos bien claro. Y si alguien tiene alguna pregunta, pide el micrófono, por favor. Vamos a esperar algunos segundos a ver si alguien se anima. Ahí se está conectando Marcelo. Qué gusto, Marcelo. Adelante. Ya, chévere. Bueno, primero agradecerte por este espacio para quienes estamos empezando con estas ideas de invertir. Tengo una pregunta puntual. He escuchado algo de este gestor Investor Trust. No sé si tú has escuchado algo y si tienes algún comentario al respecto. No he escuchado particularmente de este inversionista, de esta empresa. Lo que yo recomiendo cuando empiezan es, y justo el newsletter que entregué hoy, la segunda parte del newsletter que dividí en dos que entregué hoy, incluía la lista de los 5 fondos, de los 5 gestores de inversión más grandes de Estados Unidos. Cuando tú empiezas, es mejor irte por lo que más conoce el mercado en este aspecto, por las marcas que están consolidadas. Así como a nivel individual, yo invertí en Apple porque sabía lo que es Apple, porque es obvio que todo el mundo conoce Apple y porque es muy poco probable que Apple quiebre en el corto plazo, en el mediano, incluso en el largo plazo de los 10 años que me propuse yo. Lo mismo con gestores, y me han hecho varias veces la pregunta que tú me acabas de hacer. El otro día un amigo desde Ecuador me escribió y me dijo, Omar, mira, tengo no recuerdo el nombre, ¿no? Me dijo, tengo y en este caso era un broker, tengo este broker que parece que tiene algo espectacular de no sé, inversiones o algo así. Le dije, mira, no lo conozco. Le mandé un link donde puedes tú de hecho chequear en internet con la reguladora aquí
que registra a los brokers. Entonces le dije, si no está en esta lista, si no está aquí en este check, que es el check oficial del gobierno de Estados Unidos, pues no quiere decir que sea mala, obvio, pero quiere decir que pues no está registrada aquí y que te toca estudiarla un poco más. Y lo mismo te recomendaría a ti. Yo investigaría a ver si esta empresa de inversiones tiene emitidos fondos que cotizan en los mercados grandes de aquí en Estados Unidos, que son dos. En fondos son dos. El Nasdaq y el NYSE, que es la bolsa de Nueva York. Ahí, aquí en Estados Unidos, en esas dos exchanges, en esos dos mercados, es donde cotizan los inversionistas de fondos más grandes de Estados Unidos. Los 5 más grandes, ¿cuáles son? El más grande se llama BlackRock. ¿Y cómo se reconoce los fondos de BlackRock? Son los fondos que tienen, acuérdense de iPhone, pero en lugar de iPhone es iShares. Share en inglés significa acciones, ¿no? iShares. Los fondos que tienen el nombre iShares y el fondo algo más son fondos de BlackRock. Esa es la compañía que más fondos tiene. O sea, son valores ridículamente monstruosos. Tienen 100 mil millones de dólares, más de 100 mil millones de dólares en activos, ¿no? O sea, una cosa ridícula. El segundo es Vanguard y ese es el fondo de inversión, perdón, ese es el gestor que maneja el fondo que he venido diciendo, el VOO, la V de Vanguard. Generalmente los fondos que tienen, los ETFs que tienen la V al comienzo son de Vanguard, generalmente. Obviamente hagan ahí su investigación personal. El tercero, si la memoria no me traiciona, es Invesco. Ese es el gestor de los QQQs, QQQJ, QQQ, que es el Nasdaq. Y hay otros que no comienzan en Q, que es de otro inversor que apalanca los fondos. Y yo no recomiendo apalancarse si todavía no conocen bien el mercado. Ya podemos hablar otro día de los apalancamientos. Hay otro grande que es, ya dije Invesco, Fidelity, que es también de hecho un broker de bolsa. Fidelity tiene varios fondos también, y hay uno muy famoso últimamente que no está en el top 5, pero que lo menciono porque seguramente algunos de ustedes lo conocen. Es el fondo de la empresa, es la empresa de inversiones en fondos, se llama ARK, que es de esta señora Cathie Wood, que es muy famosa acá en Estados Unidos y que está invirtiendo en acciones de compañías en las que ellos confían como potenciales grandes tech del futuro. Ella confía mucho en Tesla, por ejemplo. Y ellos tienen varios fondos. Tienen un fondo, por ejemplo, que invierte en tecnología biotech, ¿sí? Farmacéutica del futuro, digámoslo así. Están estudiando el genoma, ese tipo de cosas. Invierten en esas compañías. Siempre que veas algo así, sobre todo si la oferta se ve demasiado buena para ser verdad, probablemente es demasiado buena para ser verdad. Checa en la lista, ya sea de la bolsa, o checa en la lista de tu broker si es que aparecen fondos de ese gestor, o checa si de pronto es un gestor o si es simplemente un asesor financiero que te quiere tal vez solo manejar tus activos, que no hay nada de malo en eso. Yo más creo en la parte individual. Por eso cuando ustedes si visitan mi sitio, ustedes van a ver que ahí no les digo qué comprar. Yo les digo, a mí todos compren mañana Airbnb, o mañana todo el mundo compre Starbucks, porque yo no sé la realidad de cada uno. Mi misión es que todo el mundo tenga las herramientas para poder decidir cuál es la mejor inversión. No les voy a decir qué comprar, les voy a decir cómo creo yo que es una forma eficiente, una forma óptima de comprar en bolsa, de invertir en la bolsa de valores. Y para eso pues empecé con los brokers, y empecé también con los fondos, que es una forma bastante fácil de entender. Ok, bueno, se me fue el tiempo, voló el tiempo, hemos estado casi 2 horas, 1:40 conectados. Muchísimas gracias por conectarse, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por el interés en inversiones. En serio, quisiera que todo el mundo, en especial, bueno, yo sé que en Ecuador hay unos vientos de cambio. Espero que se libere el impuesto de salidas para que puedan invertir más todavía. En el resto de América del Sur